Ok, bienvenidos Ahora sean sí. todos, ahora sí. Bienvenidos sean todos a este encuentro, pues, de nuestro diplomado en metodología de la investigación. Yo les había comentado la semana pasada que esta era la última clase. Resulta ser que yo me guío por el esquema. Estas reuniones fueron fijadas por la sala virtual del Instituto Politécnico de la institución donde ustedes laboran, ¿verdad? Y tenía fecha hasta el 23. Yo estaba pensando que ustedes salían de vacaciones esta semana. Resulta ser que queda una semana más. En vista que el tema es demasiado extenso lo que falta y que yo quiero hacer algunos ejercicios sobre el cálculo para muestras infinitas y aparte de eso que trabajáramos con la confiabilidad dentro del SPSS o el cálculo de confiabilidad del SPSS. Entonces no nos vamos esta semana, sino que nos vamos la semana que viene. O sea, yo lo puedo terminar hoy y colocarles la tarea, explicar muy rápidamente, porque en hora y media no daría tiempo, pero creo que tendrían ustedes muchos problemas después para ejecutar las acciones que va a llevar la tarea. En vista de eso, entonces la tarea que ustedes incluso se van a llevar pendientes para desarrollarla o para traerla resuelta luego de su periodo vacacional, eh, va a ser colocada la semana siguiente. Graciosa, te escucho. No, maestra, disculpe, fue un error. Ok, entonces, para los que se alegraron, todavía no nos vamos de vacaciones, el vuelo se retrasó. Vamos a vernos una hora y media más la semana que viene para hacer las prácticas dentro del programa como tal. Entonces, el día de hoy vamos a ver contenido teórico que tiene que ver con la metodología, los diseños, las pruebas de confiabilidad o confiabilidad, validez y confiabilidad, y cerramos si nos da tiempo con muestra. De verdad que la metodología es cuantitativa, es bastante extensa, al igual que la cualitativa, demora un poquito más en comprenderla. Yo pudiese colocar algún video o algo explicativo, pero me parece que para es mucho mejor desarrollarlos dentro de las clases, de manera tal de que este encuentro personal que nosotros tenemos semana tras semana les permite a ustedes aclarar esas dudas que puedan bien emerger en el desarrollo de la temática. Entonces, por esa razón nos vamos a dilatar una semana más. Para esa semana, como les planteé la semana anterior, es necesario que por lo menos tengan instalado el SPSS dentro en su computador, perdón, para poder, si pueden realizar o para poder realizar la tarea que se les va a encomendar. Entonces, es importante que aquellos que no los tengan durante esta semana puedan gestionar la instalación de ese programa. Eh, hay algunos cálculos que pudiesen hacerse con Excel, sin embargo, pues vamos a ver si también lo podemos hacer de manera manual para que aquellas personas que no hayan trabajado con Excel puedan, sí, IBM, SPS, exactamente, ese. Creo que Marvin ofreció la semana pasada el poder ayudar con la instalación. No sé si ustedes se pudieran comunicar con él de manera tal de que él les iba a auxiliar en la instalación del programa. No sé si se pudieron comunicar con él. Si no se pudieron comunicar con él, pues el día de mañana yo les voy a mandar un enlace para descargar la versión gratuita dentro de la página formal del IBM SPSS. ¿Ok? Vamos a compartir pantalla. Han utilizado ese. Ok, pero en esta oportunidad yo no he trabajado con este. Vamos a trabajar con IBM SPSS. Lo voy a descargar para tenerlo aquí. Ok.
Excelente. Entonces, hoy vamos a ver, vamos a seguir trabajando con la investigación cuantitativa y la metodología es el producto, ¿verdad?, de esa dirección que nosotros llevamos o emerge de la dirección o el sentido que nosotros le estemos asignando o retomando en nuestra investigación. Cuando nosotros hablábamos del método científico, establecíamos un proceso de observación o hablábamos de un proceso de observación, hablábamos, ¿verdad?, de la formulación de hipótesis y existía una fase dentro del proceso que era la empírica, que era poner a prueba la hipótesis o medir las variables de la investigación. Y esto lo logramos nosotros gracias a la metodología. En esta clase nosotros vamos a hablar del diseño de la investigación, de la población de la muestra y de los instrumentos. Específicamente el día de hoy de la validez y la confiabilidad. Es una de las fases más importantes incluso del proceso, que requiere de un rigor bastante sentido, pues trabajar con datos requiere de mucha ética, incluso de reflejar o de hacer entrega formal de los resultados reales de una investigación, si nosotros queremos apostar a investigaciones o a alcanzar una validez externa. ¿Y qué es validez externa? Es esa posibilidad que puede existir para otros investigadores de que los datos que usted obtuvo dentro de su investigación puedan ser extrapolables a otra población. Si nosotros logramos controlar, además de eso, tenemos se me fue la idea, tengo muchas ideas hoy en la cabeza para decirle. Si nosotros tenemos una población, ¿verdad? Y dentro de esa población tomamos un buen muestreo, los resultados que obtengamos en esa investigación, si han sido bajo un proceso controlado y regulado, pueden ser generalizables. Eso va a depender de que el muestreo sea probabilístico. Ahora bien, hay algunas investigaciones que utilizan un muestreo que es intencional y el hecho de que esa situación sea posiblemente modificada puede influir en esa posibilidad de generalizar los resultados. Entonces, esta fase requiere de, como les dije, de mucho cuidado, de mucha organización e incluso va a obedecer, dependiendo del trabajo, a un diseño en específico. Entonces, fíjense, esta metodología, entonces, es una parte fundamental, es la operacionalización o la manera en cómo yo esas variables de estudio que he reflejado, que he escrito, que he logrado definir, las voy a medir. ¿Para qué? Para lograr obtener unos resultados en cuanto a mi hipótesis de investigación. Esta metodología debe ser adecuada. Si el alcance de mis objetivos es de describir, el diseño metodológico debe estar acentuado bajo esta o debe obedecer a un diseño descriptivo. Si yo quiero evaluar o es una investigación evaluativa, la metodología debe conducirme a evaluar esa variable que yo estoy reflejando. Entonces, esta fase operativa nos va a ayudar a dar respuesta a los objetivos que inicialmente nosotros hemos consolidado o hemos redactado y por ende a las conclusiones del estudio. O sea, que si nosotros tenemos el cuidado de cumplir con todos los pasos de una metodología adaptada al tipo de investigación que hemos querido llevar a cabo, entonces vamos a poder obtener unos buenos resultados. Fíjense que una de las características, según Hernández Sampieri, de la metodología debe ser su enfoque deductivo. Cuando nosotros hablábamos al inicio de cómo surgen las ideas o cómo surge una idea de investigación, partíamos de unas preguntas. Yo les decía a ustedes que cuando nosotros teníamos esas preguntas o esas inquietudes investigativas, teníamos que empezar a hacer un estado del arte.
a revisar toda la teoría que tenía que ver con las variables que yo estaba considerando investigar. El hecho de entonces de partir de esos conceptos generales a iniciar una prueba donde voy a recoger información sobre esos elementos a través de datos, en este caso numéricos, porque en investigación cualitativa no son numéricos, eso me va a permitir, ¿verdad?, partir de ese enfoque deductivo que va desde lo general a lo particular. Aparte de eso, otra de las características que lleva la investigación cuantitativa o la metodología de investigación cuantitativa es el hecho de medirse a través de números y de la estadística. Pues, ¿qué instrumentos existen dependiendo del tipo de investigación e incluso de la disciplina? Instrumentos que nosotros vamos a manejar. Fíjense la investigación de Tales. Él quiere hacer un análisis biométrico o él quiere como hacer un estudio para determinar, y que me corrija Tales si estoy con una idea equivocada de lo que he leído, él quiere establecer o revisar cuál es la calibración de los instrumentos que se utilizan en los hospitales, sobre todo en los públicos, porque tal vez los privados controlan más esa premisa. Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando él esté trabajando en su metodología, no va a utilizar tal vez otro tipo de cuestionarios como las pruebas, cuestionarios, entrevistas, en este caso cerradas, sino que él va a utilizar unos instrumentos, y esos mismos instrumentos que ya tienen un grado de error, que ya están comprobados, que pues gozan de un control específico por parte de incluso de la industria que los ha realizado, ya su medición numérica será de ese tipo. Pero para aquellas personas que tienen que crear un cuestionario, una prueba o determinar algún tipo o hacer una entrevista, como les dije, cerrada, esta medición puede llevar un procedimiento antes de aplicarlo, que puede ser, ¿verdad? Por ejemplo, un juicio de experto. Entonces, para algunos, el hecho de trabajar con investigaciones que tengan una alta validez externa nos ayuda a que podamos posteriormente utilizar esos cuestionarios o esas pruebas estandarizadas para no hacerlas nuevamente. Esto puede darle más seguridad al investigador. Fíjense que hay algunas investigaciones que, por ejemplo, para trabajar con tal vez con resultados académicos que tienen que ver con las pruebas PISA o con alguna prueba psicológica, utilizan test que ya estén validados, que ya hayan pasado por varios expertos, de manera tal de que ellos, de ellos no realizar un test que pueda estar midiendo en las variables de una manera errada. Entonces, algunos investigadores prefieren utilizar esos instrumentos estandarizados que crearlos. Aparte que crearlos también lleva un poquito más de tiempo porque debe pasar por unas etapas previas antes de saber si realmente es válido y confiable. Pero dentro de la metodología de la investigación, el investigador recoge los resultados a través de la aplicación de esas pruebas, que como les dije, dependiendo de la disciplina, pueden ser de una manera o no. Por ejemplo, para personas como Tales o los físicos o algunos que estén trabajando con algunos datos químicos, por ejemplo, son tablas que ellos pueden crear fácilmente para reflejar los resultados. Pero para aquellas personas, por ejemplo, como Valerie, que está trabajando, por ejemplo, quiere aplicar una encuesta para determinar cuál es el nivel de conocimiento de la pobreza menstrual, ella tal vez, si no hay un instrumento establecido, tiene que diseñar ese instrumento, tiene que validarlo, tiene que aplicarle las pruebas de confiabilidad para así dar por efecto de que los datos que ella está recogiendo realmente fueron colectados de la mejor manera. La metodología o todo ese proceso de operacionalización
debe ser objetivo. Estamos dentro de la investigación cuantitativa. Aquí buscamos la objetividad, lo neutral, sin sentimientos, solamente direccionando y demostrando mediante la medición de las variables si la pregunta de investigación o las hipótesis se aceptan o no. Eso hace pues que los sesgos y cualquier otro elemento que pueda intervenir en la objetividad sea suprimido o sea ignorado. Y obedecen a diseños de investigación que van a depender de la estructura y que dentro de la metodología cuantitativa pueden ser experimentales, cuasi experimentales, no experimentales, proyectivos. Pues ya vamos a ver algo de esto. Fíjense que otro elemento que está considerado dentro de la metodología de investigación cuantitativa es el trabajar generalmente con un muestreo probabilístico, aunque hay estudios que prefieren trabajar con un muestreo intencional por cuotas, la bola de nieve, que es no probabilístico, pero como les dije, esos estudios quedan como muy en el contexto y generalizarlos va a traer problemas. Entonces, existen novedosas técnicas de muestreo probabilístico, al azar, por estratos, que nos van a ayudar a tener muestras representativas y esas muestras representativas, si yo garantizo que realmente utilicé una muestra que es representativa de toda la población, entonces allí yo puedo lograr que las estadísticas o los resultados que yo estoy trabajando puedan ser extrapolables a otra situación similar. La validez y la confiabilidad de los instrumentos de medición, eso también se debe hacer dentro de la metodología cuantitativa y, como les dije, una interpretación objetiva. Tal vez la guerra de los que están dentro del paradigma positivista con los que están en el naturalista o interpretativo es que en los estudios cualitativos el investigador incluso puede llegar a ser parte de la población o del universo del estudio, mientras que la investigación cuantitativa no lo permite. El investigador sencillamente debe escribir desde la objetividad los resultados. Entonces, resumiendo lo que es la metodología cuantitativa, es todo ese conjunto de pasos que nos va a permitir que obtener datos numéricos. Esos datos numéricos van a ser nuestra materia prima esencial para procesarlos, bien sea de forma manual para aquellos que quieren hacerlo de esta manera o utilizando alguna herramienta tecnológica que le va a permitir desde esos resultados posteriormente obtener las conclusiones. Y las conclusiones obviamente van a dar respuesta a los objetivos que una vez me planteé cuando inicié la investigación. Existen diferentes tipos de diseños. Estos diseños pueden ser experimentales, no experimentales y otros que ya vamos a ver. Entonces, los diseños experimentales, si la mayoría de aquí sabe o es de ciencia, que creo que así es, aquí tenemos matemáticos, me falta preguntarles más sobre a qué se dedican dentro de la universidad, pero he visto que la mayoría son científicos. Entonces, para nosotros los diseños experimentales tal vez son mucho más conocidos. ¿Por qué? Porque definitivamente va a haber una variable independiente y una variable dependiente. A ustedes se les hizo muy fácil el ejercicio. Colocaban esas variables independientes, que eran aquellas que nosotros dosificábamos, también sabían cuáles eran las variables dependientes, que eran la causa de la modificación de esa variable independiente, e incluso algunos ya me hablaban de variables extrañas o variables intervinientes. Entonces, aquellos estudios que engloban la manipulación de una variable para obtener un resultado, esos estudios pueden ser experimentales. Los cuasi experimentos o los estudios cuasi experimentales van a ser aquellos donde hay asignación de grupos, pero no hay grupo control. La diferencia en los diseños experimentales es que yo voy a tener un grupo control y un grupo experimental y luego voy a realizar un estudio correlacional para saber si hay diferencias significativas entre los resultados del grupo control y el grupo experimental. Los diseños no experimentales también pueden ser de diversos tipos. Está la investigación transaccional o transversal, cuando yo recojo los datos en un solo momento y tiempo único. No estoy colocando a prueba una variable en específica, sino que voy
a una situación, tengo una variable de estudio, voy a recoger datos en un primer momento, en un único momento, y de esos datos yo los voy a analizar. Los descriptivos, como su nombre lo dice, ¿verdad? Vamos a indagar o vamos a revisar, a describir de qué manera se está produciendo un fenómeno y cómo se manifiestan esas variables. Estos estudios no son recomendables, por ejemplo, para quinto nivel, por ejemplo, una tesis doctoral que sea descriptiva, generalmente va a tener la observación de que debe aumentarse el nivel de la investigación. O sea, la investigación tipo descriptiva es muy sencilla, mucho más sencilla que otro tipo de investigación. Entonces, cuando estamos trabajando con tesis doctorales que deben tenerse competencias de investigación bastante sentidas, evitamos este tipo de investigaciones. Ahora, para pregrado, incluso para maestría, un buen diseño descriptivo puede ser aceptable. Tenemos los estudios correlacionales, donde se van a describir la relación entre dos o más variables, y como su nombre lo indica, estas observaciones que nosotros hacemos dentro de la investigación van a permitirme relacionar el efecto de una variable sobre otra, sin necesidad de estarla dosificando o modificando. En los diseños no correlacionales, por lo general se aplican pruebas de correlación que pueden ser de Pearson o las pruebas de Spearman, dependiendo si la muestra es paramétrica o no es paramétrica. Entonces tenemos que estar muy cuidadosos de esa situación, porque antes de realizar la correlación o para determinar qué tipo de correlación vamos a utilizar, debemos inicialmente hacer una prueba de normalidad. Mediante esa prueba de normalidad vamos a ver si las variables que nosotros estamos trabajando son paramétricas o no paramétricas. La investigación longitudinal, ¿verdad? Donde nosotros recogemos a través del tiempo, se diferencia de la transaccional, que en un solo momento, en un solo tiempo, nosotros recogemos resultados, mientras que la investigación longitudinal, esa recolección de datos la podemos hacer en varios puntos y en varios momentos. También existen los diseños exploratorios, que como su nombre lo dicen, o sea, buscan diagnosticar, explorar, examinar un problema de investigación. Estos estudios exploratorios pueden bien sea estar o iniciarse con una investigación anterior que tenían algún o su alcance o sus objetivos eran solo descriptivos o correlacionales, pero quieren en este momento explicarlo o explorar la situación en específico. O sea, que tiene un nivel mucho más alto que un estudio descriptivo, por ejemplo. Mientras que están los diseños descriptivos, fíjense que en la lámina anterior yo les hablaba en general de los diseños no experimentales, pero aquí les especifico mucho más de qué se trata un diseño descriptivo. Son aquellos que buscan especificar, como les dije, detallar, describir un elemento en común. Y esta primera etapa puede ser la base para un estudio correlacional o explicativo. Fíjense que en alguna oportunidad, cuando yo en la universidad estaba haciendo mi trabajo de grado de maestría y necesitaba ascender, en ese momento yo estaba realizando mi tesis, mi trabajo de grado de maestría, perdón. Resulta ser que tenía que entregar un trabajo para ascender. Yo quería un ascenso extraordinario. ¿Y qué hice? Lo que hice fue trabajar la investigación o la segmenté. En un primer momento hice una investigación descriptiva donde colecté los datos sobre una necesidad sentida dentro de la asignatura en la que yo concursé. Entonces lo que hice fue, ese primer estudio fue descriptivo, con objetivos descriptivos, y luego en el trabajo de grado de maestría lo que hice fue utilizar los datos de ese primer estudio para terminar la segunda fase, que era la exploratoria, la evaluativa. Entonces, bien, de acuerdo al tiempo que nosotros tengamos dentro de una investigación, podemos hacer ese tipo de cambios, si la necesidad así lo requiere. De esa manera, una sola investigación, lo que iba a ser una sola investigación, la utilicé para dos
investigación es totalmente distinta. Pues fue de verdad una buena estrategia para lograr tener en ese momento el ascenso extraordinario. Y de igual manera, como eran mis propios números, eran mis propios resultados, pude utilizar esa primera fase de la investigación dentro del trabajo de grado de maestría y pues lograr avanzar en una investigación mucho más compleja en esa nueva fase. Ahora bien, terminando con esto de los diseños de investigación, estos diseños de investigación obedecen específicamente a qué? A lo que nosotros estemos direccionando dentro del problema de investigación. ¿Por qué? Porque la pregunta de investigación, los objetivos, me van a determinar el tipo de investigación que yo quiero hacer. Si yo quiero proponer, va a ser una investigación proyectiva. Si yo quiero evaluar, va a ser una investigación evaluativa. Si yo quiero correlacionar o revisar el efecto de un elemento sobre otro, el estudio puede ser experimental o cuasi experimental. Entonces, fíjense que dependiendo de los objetivos, entonces yo voy a establecer mi diseño metodológico. De allí o de ese diseño de investigación van a derivarse procedimientos específicos. La recolección de datos, cómo voy a recoger los datos, cómo los voy a analizar y cómo los voy a interpretar. Estos tres elementos entonces me van a ayudar a obtener todo lo que es la fase de los resultados de la investigación. ¿Alguna pregunta hasta ahora, jóvenes? Si me están escuchando, ¿no? Santo. Sí, mi pregunta va en el sentido de que si luego de hacer el proceso para un estudio correlacional, la prueba de normalidad no cumple, o sea que los datos no son paramétricos, ¿qué se debe hacer en ese caso? Existen dos tipos de correlación. Tenemos a Pearson y a Spearman. Cuando yo realizo, ¿verdad?, mi prueba de normalidad, de hecho lo podemos hacer la semana que viene un ejercicio, yo por allí tengo una base de datos que fácilmente se aplica a eso. Nosotros hacemos nuestro estudio de normalidad. Si vemos que como nosotros ya estamos trabajando con dos variables, vamos a suponer peso y diabetes, por ejemplo, y niveles de glicemia. Si alguna de ellas no cumple con la estadística paramétrica, yo debo decir que no puedo aplicar la correlación de Pearson. Ahora bien, si igualmente debo aplicar la correlación para pruebas no paramétricas. Ahora bien, si las dos no cumplen con las medidas de tendencia central o con las medidas o con las tendencias paramétricas, entonces lo que hago es aplicar Spearman. Spearman-Brown o Pearson para estadística paramétrica y Spearman para estadística no paramétrica. Pero ahora bien, ¿eso le quita importancia al trabajo? No, para nada. Los dos tipos de correlación tienen el mismo nivel, se trabajan con el mismo grado de error, con el mismo nivel de significancia y tienen la misma o una escala muy parecida. Mientras estés más cercano a 0, va a existir muy baja relación y mientras más estés cercano a 1 o a menos 1, vas a tener una relación o una correlación positiva o negativa. Entonces no hay ningún problema en aplicar uno o el otro. Eso va a obedecer a que los resultados que tú obtuviste en la investigación cumplan con la normalidad o no. Pero no quiere decir que si no está dentro de las medidas de tendencia central, dentro de la curva, no quiere decir que la investigación está mal conducida. ¿Ok? Eso lo podemos hacer un ejercicio la semana que viene porque de verdad es bastante sencillo. Ok. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No, entonces seguimos. El proceso investigativo, entonces, como les dije desde un inicio, viene de la realidad. Y cuando yo estoy direccionando mis objetivos, ya debo tener, a grosso modo, una idea de cuál va a ser mis procedimientos y los instrumentos de recolección de información. Porque, como les dije, el verbo que yo utilizo, la acción que yo utilizo en mi objetivo general, me puede
llegar a definir el tipo de investigación que yo voy a utilizar. O el objetivo general ya me da una idea del tipo de investigación y el diseño que yo debo asumir dentro de esa investigación. Cuando esos procedimientos se hacen con toda la rigidez posible y hay confianza por parte del mundo de la investigación de que realmente esa persona que llevaba a cabo la investigación logró controlar todos los elementos, está trabajando con una muestra representativa y puede asegurar que sus resultados son eficaces, entonces es un buen trabajo de investigación. Hacia esos tipos de trabajo nosotros tenemos que apostar y es la base del pensamiento positivista, que cuando yo realizo una investigación bajo un método científico estricto, entonces yo voy a buscar generalizar porque yo necesito establecer leyes que se cumplan en cualquier situación. Entonces, como les he dicho desde un principio, la investigación busca controlar lo ontológico, qué pasa, cómo se ve desde las voces, lo epistemológico desde la teoría, eso es epistemología, lo lógico, la coherencia entre todos los elementos que están dentro de la investigación, lo metodológico y lo axiológico. Cuando yo logro relacionar todos estos elementos bajo un equilibrio, entonces llevo una investigación que está bien conducida. La confiabilidad y la validez parte desde el inicio. ¿Qué idea voy a investigar? Cuando yo realizo un estudio del arte y veo que incluso el tema de investigación que estoy llevando a cabo es novedoso, ya se ha realizado y hay unos elementos sin explicar, ese sondeo que hago inicialmente ya va trabajando en forjar la confiabilidad y la validez. Posteriormente a que usted dice qué idea va a investigar, empieza a plantear el problema, hace un estudio del arte, ya viene el establecimiento del tipo de investigación, el que asuma un diseño en particular, dentro de una población, una muestra característica, preferiblemente probabilístico, bajo un muestreo probabilístico, y la recolección de datos. Esa recolección de datos debe gozar de ciertos criterios para poder decir que realmente usted utilizó los instrumentos adecuados y los resultados que usted obtuvo son válidos. Todo parte de ese proceso de medición. La medición, pues, es la herramienta que nos va a ayudar a obtener datos para un análisis estadístico posterior. Luego de que nosotros obtenemos esos datos, graficamos, comentamos y generamos nuestro informe de investigación. ¿Pero qué significa medir? Bueno, medir va a ser un proceso específico que no es más que la asignación de ciertos números, ciertos elementos a la variable que nosotros estamos estableciendo. Como les decía en un principio cuando colocaba el ejemplo de Tales, él quiere como que trabajar con la calibración de los equipos o determinar la calibración de los equipos. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con un termómetro, ese termómetro ya tiene una escala, esa escala, o ese instrumento fue elaborado cuidando ciertos detalles bajo ciertas normas internacionales, yo puedo decir que los resultados que ese termómetro está generando realmente son los reales, al igual que una cinta métrica, que los instrumentos de medición volumétricos como el matraje Erlenmeyer que se ve por allá, o sea, todos esos elementos que ya tienen garantizado un error, una apreciación dentro del proceso de investigación, van a darnos resultados confiables. En otros tipos de investigaciones donde yo estoy creando los cuestionarios o una escala de medición, yo debo realmente garantizar que así como ese termómetro tiene un grado de error que ya siempre va a ser el mismo, tiene una calibración que fue medida, que obedece a estándares internacionales, pues de esta manera yo tengo que garantizar que el instrumento que yo estoy utilizando para medir una variable era el adecuado y que se consideraron todos los elementos para que realmente de una manera objetiva lograra medir la variable del estudio. Entonces, para algunos es mucho más fácil trabajar con este tipo de instrumentos que ya tienen una escala establecida, pero, por ejemplo, sobre todo a los educadores, nos toca trabajar con otros cuestionarios o pruebas
que a veces no están estandarizadas y que nosotros mismos tenemos que velar porque realmente ofrezcan resultados confiables. Entonces, la medición va a ser demasiado importante en una investigación cuantitativa porque, como les dije, cuando yo operacionalizaba la variable del estudio, que ya indicaba cómo iba a obtener los resultados, esa medición es la que me va a reflejar o me va a generar esa tabla de datos que yo posteriormente voy a procesar. Entonces, cuando yo inicio, quiero trabajar con una medición, tengo un propósito. Esa validez de los resultados de los instrumentos de investigación debe ser sentida. Debo buscar dentro de la investigación una validez o déjenme darle la entrada a una compañera. Ok, esa validez quiere decir que el instrumento que yo estoy utilizando no tiene distorsiones, que va a ser confiable si ese instrumento está validado, está estandarizado, fue revisado con todo el rigor, yo lo puedo aplicar en varias etapas de la investigación y me garantiza que siempre va a reflejar los mismos resultados. Y la precisión de la medida o de la medición. Esto es demasiado importante. Cuando yo logro controlar esos elementos, estoy caminando hacia una investigación que va a mostrar resultados viables bajo el uso de instrumentos válidos. Entonces, para poder medir un constructo que es mucho más abstracto, como les dije, que un instrumento de medición propio de un laboratorio, yo debo cuidar dos elementos y es la validez y la confiabilidad, como se los dije. Entonces, la validez tiene que ver de que cuando estoy trabajando con una investigación y estoy generando un constructo para medirlo, yo debo saber cuál es el margen de error. Por eso es que a veces cuando estamos aplicando ciertas pruebas, alfa de Cronbach, sobre todo las de estadística inferencial, nosotros asumimos un nivel de error. Por ejemplo, el 95%, bajo un nivel de confianza del 95%, asumo un 0.5% o un 5% de error. O si asumo un 99% de confianza, pues asumo un 0.1% de error. O sea, debo saber cuál es el error que voy a obtener dentro de mi investigación. ¿Qué es tomarse y error? No. Toda investigación puede tener ciertos errores. De hecho, el sencillo hecho de que lo construya un ser humano ya lo hace garante de que puede existir algún error. Ahora bien, el investigador debe reflejar cuál es el margen de error que él está considerando en el procesamiento de esos resultados y ya eso pues ayuda a garantizar de que hasta el grado de error que pueda tener una medición es considerado. Ahora bien, la confiabilidad busca que los instrumentos realmente estén midiendo las variables del estudio y que los resultados que se están garantizando con la aplicación de ese instrumento sean confiables y válidos. Por eso es que si yo voy a aplicar una prueba de confiabilidad, dependiendo también, hay varios tipos de confiabilidad, dependiendo del método que asuma, yo puedo decir si ese instrumento que estoy utilizando es confiable o no. Ya vamos a ver los tipos de confiabilidad. ¿Cuáles son los instrumentos de medición en una investigación? Pues inicialmente la observación, las encuestas, cuestionarios. Aquí están ligadas las técnicas y los instrumentos, ¿ok? Las entrevistas, en el caso de la investigación cuantitativa, pues las entrevistas no abiertas, sino las entrevistas cerradas, las pruebas, los tests, pues todos estos elementos van a ayudarnos a recolectar esos datos dentro de la investigación. Hablando un poquito más de la validación, fíjense que la validación va a, cuando yo estoy trabajando con un instrumento, yo debo establecer el nivel o debo garantizar que ese instrumento que yo estoy diseñando realmente mide la variable. Por eso es que cuando nosotros estamos realizando, por ejemplo, un cuestionario y no está estandarizado, sino que es creado para esa situación en particular de investigación, nosotros vamos al juicio de expertos. Entonces, yo llego y coloco generalmente un número impar de expertos
que realmente garanticen que tienen conocimiento sobre las variables que yo estoy midiendo, y ellos me ayudan a ver si ese instrumento realmente está midiendo la variable o va a mostrar resultados distorsionados. Entonces, ¿cómo garantizo la validación o la validez de una investigación? Controlando los errores, controlando las variables, incluso las variables intervinientes, generar procesos que siempre se repitan e interpretar desde la objetividad los procedimientos realizados. Entonces, las pruebas de validez, sobre todo para esas entrevistas o encuestas que no tienen un grado de error establecido como otros elementos de medición, generalmente se realizan por un juicio de expertos. Ahora bien, resumiendo lo que tiene que ver con la validez, fíjense que es la mejor aproximación a la verdad. ¿Por qué? Porque si un instrumento realmente me está midiendo la variable que yo estoy en la que estoy enfocada en trabajar, en medir, en contabilizar, para dar respuesta a mi pregunta de investigación y a mis objetivos, entonces estoy realmente trabajando bajo proposiciones que me van a permitir generar conclusiones reales. Ahora bien, si yo no realicé un buen estado del arte, si estoy trabajando con un instrumento mal redactado, que no fue realizado o revisado por unos expertos, esta investigación pues va a carecer de validez y puede pasar que algún investigador les diga que sus resultados no son confiables. Existen una validez interna y una validez externa. La validez interna, ¿verdad?, es el grado de confianza que se tiene sobre los resultados en específico del contexto donde estoy trabajando. Ahora bien, la externa es, incluso se genera mucho luego de que aplicamos la investigación o que la publicamos o que la hemos culminado, es esa capacidad que van a tener esta investigación o los instrumentos de esta investigación de generar o ser aplicados en otras poblaciones, no solamente las del contexto donde se estaba realizando la investigación. O sea, que aquellos estudios, cuando usted, por ejemplo, dice que va a utilizar el instrumento de Santos y Santos 2024, usted es porque ha realmente revisado que el instrumento que Santos hizo sobre su investigación tenía una confiabilidad o una validez interna sentida que le permite a usted aplicarlo en su investigación. O sea que toda investigación debe apostar a tener una validez externa. ¿Por qué? Porque quiere decir que cuidó la eficacia y la veracidad de la medición de sus variables. Entonces, para nosotros garantizar la validez de una investigación, tenemos que ir al marco teórico. Como yo les asigné en la tarea que algunos están realizando, cuando yo reviso un antecedente, estoy viendo o estoy visualizando, estoy percibiendo cómo otros investigadores trabajaron con la variable que yo estoy en este momento tratando de poner a prueba. Entonces, la validez o ese proceso en que yo estoy trabajando o revisando todas las investigaciones que tengan que ver con mi variable me puede ayudar a garantizar la validez interna de mi investigación. Cuando estoy construyendo un instrumento, debo cuidar de que existan suficientes ítems para medir la variable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo voy a aplicar una prueba de confiabilidad como el alfa de Cronbach, puede ser que yo tenga que eliminar un ítem que sea ambiguo o que me está restando el valor del alfa. Entonces, si yo tengo al menos 3 ítems para cada variable que yo quiero estudiar o para cada indicador, entonces el hecho de eliminar uno no va a afectar o me sigue garantizando que esa variable en específica yo sí la logré medir. Otras cosas, otros elementos que pueden ayudar a que su investigación goce de una validez interna es ese rapport o ese encuentro con otros investigadores que estén familiarizados con la variable. Por ejemplo, ustedes han conducido algún tipo de investigación y son los expertos en esa investigación.
El hecho de que yo me pueda dirigir con ustedes por correo para pedirles asesoría, porque estoy realizando una investigación similar a la de ustedes y ustedes me den algunos lineamientos, me ayuden a corregir ciertos sesgos, eso también ayuda a que la validez de mi investigación sea alta. Les hablaba del juicio de expertos. ¿Qué es el juicio de expertos? Pues es una técnica. Un experto es un individuo, es un profesor, es un maestro, es un investigador que tiene realmente condiciones o actitudes sentidas sobre un tema en particular y que considero que es un aporte o que me puede generar aportes en la revisión del instrumento que yo estoy diseñando. Pasa que a veces por evitarnos esta fase que a veces lleva tiempo, porque hay expertos que se toman realmente un tiempo exagerado en revisarnos el trabajo, colocamos a cualquier persona porque es magíster o por tal cosa, o sea, no es el deber ser. Yo debo buscar expertos que realmente tengan conocimiento sobre el problema que yo estoy realizando. Puedo incluso buscar a alguno que sepa de metodología para que me revise todo el proceso metodológico e incluso estadístico de los resultados de los ítems, ¿verdad? De revisar si son ambiguos, si son objetivos, si realmente están relacionados con la variable que estoy midiendo. Y pueden existir dos, por ejemplo, específicos en el área. Siempre tienen que ser números impares, pero yo debo velar porque los expertos sean realmente o tengan realmente conocimiento sobre la investigación y sobre la disciplina específica en la que yo estoy realizando el trabajo. Por ejemplo, si yo estoy realizando un estudio doctoral y quiero validar mi instrumento, ¿ustedes creen que yo puedo buscar a un estudiante de pregrado para que me ayude en el proceso de validación? Entendiendo que él hizo una investigación similar a la mía, a la que yo estoy haciendo en el doctorado. Entonces yo reviso y veo que este estudiante de pregrado hizo una investigación similar y la mía es de doctorado, entonces yo lo voy a llamar como experto para que me valide el instrumento. ¿Ustedes creen que eso estaría bien? Claro que no. Claro que no. ¿Por qué? Porque debe ser, o sea, debe estar a un nivel mucho más alto. Si mi estudio es doctoral, preferiblemente como es el último estudio, porque incluso un postdoctor no lo puedes llamar postdoctor, lo llamas doctor, porque al igual que el magíster, eso no caduca el título de pregrado, pues de igual manera yo prefiero trabajar con individuos que tengan el grado al que yo estoy trabajando. Entonces, realmente debemos trabajar con expertos de acuerdo al nivel. Si usted va a un trabajo de maestría, usted puede tener expertos magíster. Y si está en un trabajo de pregrado, puede tener expertos magíster. ¿Ves? Pero la idea es que realmente sean expertos en la temática. ¿Por qué impares? Porque debemos seleccionar aproximadamente un número impar. ¿Por qué? Porque recuerden que pueden quedar observaciones como pares. Por ejemplo, si usted coloca pertenencia de un ítem para evaluar pertenencia de un ítem dentro de su instrumento y dos dijeron que estaba pertinente y uno dice que no, usted llega y agarra el valor de la mayoría. Dos dijeron que era pertinente y uno que no. Como dos son mayoría, entonces usted trabaja con ese valor. En cambio, si son pares y hay un empate, usted no va a tener, se le va a dificultar el poder decidir. Por eso es que realmente debemos trabajar con expertos o seleccionar los impares, 3 o 5. Para un estudio doctoral lo ideal son 5, para otro tipo de estudio pueden ser mínimo 3, nunca un solo experto. Cada experto, ¿verdad? Ustedes le van a presentar un documento con unas tablas donde él va a permitir colocar las observaciones sobre el instrumento que ustedes están trabajando. De esa manera, entonces, él les dará algunas observaciones, bien sea con congruencia, con la redacción del ítem, la claridad,
si es tendencioso, si yo lo estoy redactando con tendencia a que me respondan de una manera, porque recuerden que debo ser tan objetivo de no conducir las respuestas de la persona que yo le estoy aplicando el instrumento. Y nosotros a veces trabajamos bajo esa premisa. Fíjense que yo les puedo decir a ustedes, no tienen calor en este momento. No les estoy preguntando, ¿tienen calor en este momento? Sino, no tienen calor en este momento. De esa manera yo puedo estar redactando una pregunta que ya tiene una tendencia de respuesta. Por eso es que debo cuidar que el instrumento sea lo más claro posible y en donde yo no conduzca al entrevistado a quien me dé una respuesta que yo quiero alcanzar. También este experto nos va a decir qué errores hay y qué observaciones podemos realizar al respecto para mejorar esos ítems. ¿Qué criterios podemos tener para seleccionar a los expertos? El nivel de competencia que tengan en la temática, la disposición, porque fíjense que yo estoy realizando un estudio en investigación y yo quiero que mi experto sea Hernández Sampieri. Entonces, qué difícil es conseguir al doctor, ¿verdad? Que me valide un instrumento. ¿Cuántos meses van a pasar? Generalmente tengo que seleccionar expertos que yo crea que tienen disposición a participar, que va a tomarse el tiempo para leer el instrumento, para observarlo, para escribir las observaciones, su capacidad de análisis, la efectividad profesional. O sea, que estos elementos me van a ayudar a garantizar la validez de la investigación. Puede pasar que el investigador o los 3 expertos eran mis amigos y ellos dijeron que el instrumento era válido porque si son mis amigos me tienen que ayudar. ¿Qué puede pasar? Que cuando yo vaya a aplicar mi prueba de confiabilidad no vaya a tener un alfa significativo. Entonces, los errores que usted cometa en la selección de estos expertos se puede sentir allá. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo voy a aplicar una prueba de confiabilidad, por ejemplo, un alfa de Cronbach, yo debo tener una muestra piloto. A esa muestra piloto, a esos sujetos pilotos, yo les voy a aplicar el instrumento y ellos me van a servir para determinar si el instrumento es confiable o no. Si yo no hice una evaluación precisa del instrumento y los expertos no hicieron las observaciones y no los acomodé, puede ser que el alfa ya sea tan bajo que usted tenga que volver a diseñar el instrumento, que tenga que volver a buscar unos sujetos con iguales características que la muestra que va a elegir para aplicarle ese estudio y entonces hace un paso atrás. Por eso es mejor mantener siempre la objetividad en la investigación. ¿Para qué? Para no tener que repetir etapas. La validez externa, como les dije, consiste en garantizar de que los resultados que yo he obtenido al trabajar con este instrumento pueden ser aplicables al mundo real. Por eso es que la mayoría de las investigaciones, sobre todo farmacológicas, médicas, tienen un rigor establecido. Bueno, con el COVID como que se equivocaron, porque por allí hay unos efectos secundarios que se están haciendo sentir en la población, pero generalmente se busca que lo que yo estoy generando, la propuesta que yo estoy generando o lo que estoy proponiendo para solventar tal situación realmente va a ser un efecto oportuno en esa variable que yo estoy queriendo controlar. Entonces, ¿cuál es la intencionalidad de una investigación de este tipo? Apostar a la validez externa. Y este es el elemento o son los elementos mucho más discutidos o debatidos en la investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque ellos plantean que la validez externa en ellos es casi que nula. Sin embargo, los investigadores cualitativos han aplicado ciertas estrategias para garantizar la validez de sus resultados. Entonces, en una investigación cuantitativa, debo buscar esa validez poblacional, que es el que esta investigación
puede extenderse a otras muestras, a otros contextos. La validez ecológica que se extienda a otras situaciones, y pues es realmente lo que buscamos para poder decir que nuestra investigación es exitosa. ¿Qué factores afectan la validez? Como les he venido diciendo, redactar preguntas inadecuadas, que no estén bien redactadas. Preguntas que sugieren la respuesta, también se los comenté. Cuestionarios muy cortos, que tengan tan pocos ítems que definitivamente no logren alcanzar un nivel de medición adecuado. Que tengan los ítems desordenados, y que incluso no haya un control de qué ítem está midiendo cada dimensión o indicador, y pues que yo sepa ya cuáles son las respuestas. Hice el instrumento con toda la intención de que las respuestas fueran las que yo quiero obtener. Por eso es que lo axiológico es tan importante dentro de esta investigación. Una vez que yo ya hice mi instrumento, conozco la validez de mi instrumento, entonces paso a la siguiente etapa, que es la de la confiabilidad. Yo les pregunto, ¿qué es para ustedes una persona confiable? Ok, ¿qué es una persona confiable, Santo? Bueno, para mí una persona confiable es Ok. donde tú aceptas, por ejemplo, o sea, que ya tú tienes evidencia de que él no te va a traicionar, confiable. O a mentir. Que es honesto, leal. Sí. Ok, Exacto. ¿quién más? ¿Quién más? Ok, te escucho. Es una persona que goza de criterios de verdad, persona que ha modelado y que ha presentado evidencia de que lo que dice es real y hace. Ok, es muy importante eso que dice. Ahora bien, si yo por lo menos conozco una persona y un día tiene un carácter y se comporta de una manera, y al mes vuelvo a encontrarme con ella y tiene otro comportar, ¿ustedes ven a esa persona confiable? No, Ok, generalmente entonces una persona confiable va a ser aquella que durante todo el tiempo que yo la llevo conociendo se comporta de una manera similar, ¿o no? Alguien tiene levantada la mano, es que no estoy en el aula. ¿Sí o no? Es esa persona que Consistente, entonces. es Consistente. consistente, exactamente. Entonces, un instrumento confiable, si yo lo aplico al inicio y al final, me tiene que dar resultados confiables. Entonces, una persona confiable, así como en todo el tiempo que yo llevo conociéndola, va a mantener la misma postura, va a mantener la misma ideología, y eso para mí, o sea, yo lo he logrado verificar de que ella se comporta de esa manera, por eso para mí es confiable. Ahora bien, en una que yo vea que ella definitivamente no lo es, ya yo digo, no, esta persona no es confiable. Si yo voy a hablar con Graciosa y le cuento una cosa y resulta ser que era mi amiga de toda la vida, pero luego me entero que Graciosa le dijo a Daniela lo que yo le confié, entonces ya a mí no me va a dar, yo no le voy a contar mis cosas a Graciosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella fue y le dijo a Daniela. Entonces, su confiabilidad quedó en tela de juicio en mi caso particular. En un instrumento de medición, si ese instrumento en cualquier momento de la investigación no me arroja resultados similares, entonces ese instrumento no es confiable. Y es lo que yo tengo que trabajar. Entonces, fíjense, si yo mido un instrumento, aquí les pongo un ejemplo. Si en un momento determinado yo utilizo un instrumento y me arroja una temperatura de 22 grados centígrados y un minuto me dice que hay 5 grados centígrados y 3 minutos después me dice que hay 40 grados centígrados, ¿eso será confiable, esos resultados?
En el mismo sitio, claro. Claro que no, claro que no. Claro, en el Claro que mismo no. sitio, no, ¿verdad? Porque entonces no es en un tiempo, o sea, ¿qué pasó si sigo teniendo la misma percepción de la temperatura en ese momento? No veo en este momento, no cayó una nevada y bajó la temperatura a 5 grados, entonces no es confiable. ¿Hay alguien, voy al aula, que tiene la mano levantada? No, ¿verdad? Ok, es un comentario, no. Entonces, lo mismo ocurre. Yo tengo que apostar a que la confiabilidad del instrumento, ¿verdad? Ese termómetro, las 3 veces que yo realicé la medición, tiene que dar el mismo resultado. ¿Por qué? Porque es que la temperatura no va a fluctuar tan rápido. Entonces, a eso es lo que apostamos, a que el instrumento logre medir en cualquier momento de la investigación con la misma eficacia. Entonces, si se miden los fenómenos con el mismo instrumento varias veces y los resultados son similares, se determina que existe confiabilidad. Por eso hay investigaciones que aplican un instrumento al inicio y al final, y luego establece una correlación para ver si los resultados del inicio se parecen al final, ¿verdad? Entonces, para esto yo debo dar respuesta a 3 requisitos. ¿Cuál? Debe ser confiable, debe ser válido y debe ser objetivo. Para que un instrumento me logre medir en el mismo momento, en diferentes momentos y producirme resultados consistentes, entonces yo debo controlar estos elementos. ¿Cómo lo logro? Pues las respuestas deben ser adecuadas a las preguntas. No puedo, a veces pasa que incluso lo he visto, que establecemos, por ejemplo, en un estudio, en una investigación, 2 objetivos generales o 2 acciones dentro de un mismo objetivo general. Yo debo hacer preguntas para un solo elemento. O sea, en un mismo ítem o en una misma pregunta, yo no puedo medir 2 respuestas a la vez. Entonces, lo ideal es que es una pregunta, una respuesta. No que en una pregunta yo esté obteniendo 2 respuestas o deje una respuesta porque estoy preguntando 2 cosas. Que las preguntas deben estar tan bien redactadas que solamente haya una posibilidad de respuesta. Debo haber tenido un buen estudio de validez, debo haber pasado por un juicio de experto, debo conocer la validez del instrumento que estoy utilizando, debo haber controlado los posibles errores e incluso una de las recomendaciones es que yo realmente con el grupo que estoy trabajando, de ellos obtenga la mayor cooperación. ¿Por qué? Porque puede suceder que voy a aplicar un instrumento y no se toman el tiempo de leerlo y no están siendo sinceros con las respuestas que me están dando. Entonces puede ocurrir que el instrumento es válido, pero es el grupo al que se los estoy aplicando el que hizo que las respuestas no fueran consistentes entre una aplicación y la otra. Entonces ustedes deben realmente hablar muy bien con esa muestra o esa población con la que ustedes estén trabajando para que las respuestas realmente sean sinceras, que realmente se tomen el tiempo de leerlas y de trabajarlas. Entonces, esa confiabilidad es precisión. Fíjense que mientras más alejados estén de las diferencias, por eso la confiabilidad tiene ciertos valores. Nosotros trabajamos igual con un nivel de significancia. ¿Para qué? Para saber si realmente hay validez y hay confiabilidad. Mientras más alejado esté el instrumento de medir o de la veracidad, entonces vamos a tener menor confiabilidad y menor validez. Cuando cerrando ya este tema de la confiabilidad, entonces va a ser la exactitud y la consistencia de los resultados que hice con un instrumento que era válido, porque estoy garantizando que el instrumento utilizado realmente generó datos consistentes. Fíjense que Hernández Sampieri establece ciertos niveles para saber si un instrumento es confiable o no. Por ejemplo, para las ciencias físicas, que son muy exactas, la confiabilidad debe ser de un 0.9 puntos. Para estudios explicativos y correlacionales debe estar en 0.85, el alfa. Para estudios descriptivos en 0.70,
para estudios exploratorios en 0,60 y para las ciencias sociales más allá de 0,9. Si está entre 0,9 y 1, quiere decir que hay muchos ítems redundantes. Entonces, estos valores me van a ayudar, una vez que aplique los estadísticos adecuados, a decidir si mi instrumento es confiable o no. Hay una controversia con ciertas escalas de percepción. Recuerden que yo les decía a ustedes que en las escalas tipo Likert trabajaba con niveles ordinales, ¿verdad? El nivel ordinal. Y le decíamos, ¿verdad?, que el hecho de asignar una escala, y hablábamos de las escalas binarias, que por allí lo preguntaba Santos, pues cuando es una escala cualitativa ordinal, generalmente hay un grupo de investigadores que ha trabajado con asignarles valores numéricos para poder contabilizar o aplicar ciertas medidas, como por ejemplo medianas, modas. Y para algunos investigadores cuantitativos, las escalas de actitudes no deberían de tener o obedecer a estadísticas paramétricas. Pero bueno, la mayoría de los investigadores sigue trabajando con las escalas tipo Likert, con las escalas binarias, aplicando estadísticas para determinar la confiabilidad, y hasta que no se demuestre lo contrario, se seguirá haciendo. Entonces, la confiabilidad se da por la interpretación sobre el comportamiento del estudiado. Yo estoy trabajando en base a los datos colectados. Establece el nivel de confianza que tengo sobre esos resultados o esos datos que voy a obtener. Y yo no puedo aplicar un instrumento si no he determinado su confiabilidad. Si alguno de ustedes realiza una investigación y no explica cómo determinó la confiabilidad del instrumento, entonces quedan dudas sobre estos datos obtenidos. ¿Cómo determino la confiabilidad en un instrumento? Evito preguntas antiguas, no hay inducción en las respuestas, no olvido la medición en el tiempo. Porque, por ejemplo, si yo le aplico el instrumento, vamos a suponer que cuando iniciamos este diplomado, yo les apliqué un instrumento y luego ese instrumento se los apliqué al final. ¿Creen ustedes que los resultados serán similares? Lo ideal es que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor allí habían algunas preguntas de metodología que no se habían abordado. Exactamente. Entonces puede ser que exista inestabilidad por los tiempos de aplicación. Por eso, cuando yo voy a utilizar o voy a aplicar un instrumento al inicio de una investigación, no puedo dilatar muchísimo en aplicar el segundo instrumento. ¿Por qué? Porque estoy dando más pie a que haya o a que exista inestabilidad temporal. Si hay una baja confiabilidad, entonces quiere decir que no estoy midiendo o que tengo información contradictoria dentro del instrumento. Por eso es que cada pregunta mide una sola respuesta. O sea, yo no voy a poner de qué color y qué sabor tiene el chocolate. O sea, o me responde cuál es el color o cuál es el sabor. Le estoy dando dos elementos a responder. Entonces, la primera pregunta, ¿qué color tiene el chocolate? ¿Qué sabor tiene el chocolate? Debo, por ejemplo, hacer dos preguntas diferentes para que no existan dos respuestas en una pregunta. Y el contenido debe tener contener todas las variables y las dimensiones de esas variables que yo estoy trabajando. Si dejo una variable por fuera, entonces obviamente mi instrumento no es confiable. Entonces, ¿qué elementos de confiabilidad o qué pruebas de confiabilidad existen? Existen varios métodos. Está la medida de estabilidad, está el método de formas alternativas, está el método de mitades partidas, el coeficiente de alfa de Cronbach y el coeficiente de Q de Richardson, 20. Todos estos entonces me van a ayudar a determinar la confiabilidad de un instrumento. Ya vamos a ver, aquí dice coeficiente, está mal escrito. Fíjense, existe una medida de estabilidad que se llama TRT.
¿Qué quiere decir? Que si yo un mismo instrumento lo aplico a un grupo de personas luego de un periodo de tiempo, yo puedo relacionar, puedo aplicar una prueba de correlación y si hay una relación positiva entre la primera aplicación y la última aplicación, entonces el instrumento es confiable. ¿Ok? Este TRT se aplica con el coeficiente de correlación de Pearson. Como les dije entonces, obedece a pruebas o estadística paramétrica. Yo aplico un instrumento en diferentes tiempos, como les dije, no en un tiempo muy prolongado, y cuando obtengo los resultados del primer instrumento y del segundo instrumento, aplico una prueba de correlación y el alfa o el valor de significancia debería estar cercano a 1. ¿Para qué? Para establecer que hay relación positiva en ese instrumento. Si está cercano a 0, quiere decir que el instrumento que he trabajado no es confiable. El otro es el método de formas alternativas o paralelas, donde no utilizan el mismo instrumento, sino instrumentos similares. Se hacen dos instrumentos o dos versiones similares o parecidas. Estas versiones son administradas al mismo grupo. Luego aplican, ¿verdad?, ambos instrumentos y revisan si la correlación es positiva. Debe haber un poquito de puede existir que varíe las respuestas o no, porque recuerden que son dos instrumentos diferentes, pero con respuestas similares. Puede ser que haya una ligera transformación, pero siempre debe tener una correlación positiva. También tenemos el de mitades partidas. ¿Qué es esto? En este método, nosotros tenemos un instrumento con un total de ítems, ¿verdad? Lo que hacen es dividir. Por ejemplo, aplican del ítem 1 al 10 y luego del 10 al 20. Posteriormente, entonces, establecen una correlación entre el primer instrumento que aplicaron y el segundo instrumento que aplicaron. Entonces, si hay una baja puntuación en una mitad, debe existir una baja puntuación en una mitad. O sea, los resultados deben ser coherentes. Si tienen una correlación positiva, entonces yo puedo decir que el instrumento es confiable. Entonces, dividiendo un instrumento de un mismo instrumento obtienen dos, ¿verdad? Ahora bien, esos dos, por ejemplo, si yo puedo seleccionar las preguntas pares y aplicar en un primer momento todas las preguntas pares y en otro momento las preguntas impares, esos instrumentos deben medir las mismas variables. Entonces, luego comparo los resultados de las preguntas pares con las impares y si hay una correlación positiva, quiere decir que el instrumento es confiable. Otros trabajan con la consistencia, que es Kuder-Richardson y coeficiente de alfa de Cronbach. Kuder-Richardson o KR20 es utilizado para escalas dicotómicas. Por ejemplo, exacto o correcto o acepto rechazo, correcto incorrecto, sí y no. Cuando yo tengo un instrumento que tiene solamente una escala dicotómica, voy a aplicar Kuder-Richardson. Mientras que si tengo, por ejemplo, un instrumento que obedece a una escala tipo Likert con 5 intenciones de preguntas o respuestas politómicas, entonces yo voy a trabajar con alfa de Cronbach. Por eso yo le decía a Santos la semana pasada que es difícil trabajar o elaborar un instrumento, que yo de verdad lo evitaría porque puede afectar la confiabilidad del instrumento, de hacer preguntas dicotómicas y luego politómicas o con varias intenciones de respuesta. Para mí, cuando estoy diseñando un instrumento, todos deben adaptarse a una escala dicotómica o obtener varias intenciones de respuesta. Porque incluso un instrumento con escalas dicotómicas pueden ser aprobado y no aprobado, por ejemplo, y la diferencia con una escala tipo Likert es que no hay respuestas ni malas ni buenas, sino que todas tienen un nivel de medición diferente, o sea, no hay nada bueno o malo, o no rechazo y no apruebo, sino que hay niveles de respuesta de acuerdo a una intención, pero ninguna respuesta es mala o ninguna respuesta es negativa. Entonces, lo ideal es realizar instrumentos, si voy a trabajar con una confiabilidad de consistencia interna, es que obedezcan a una sola escala en específico. Ok.
fíjense, en el test retest que ya les he hablado, nosotros trabajamos con el nivel de correlación de Pearson. La correlación de Pearson tiene valores de -1, que es una relación muy negativa, y 1, que es una relación muy positiva. Cuando yo entonces obtengo resultados, ¿verdad?, entre -1 y 1 que no sean 0, quiere decir que hay una buena correlación. ¿Por qué? Porque 0 me dice que no hay correlación. Mientras más cerca está un valor de 0, la correlación es más débil. Mientras más lejos, más cercano esté a 1, preferiblemente, es más, puedo decir que el instrumento es confiable. Ahora bien, ¿cuándo yo puedo decir que una correlación es negativa? Por ejemplo, si yo estoy trabajando relacionando el tiempo que paso para ser atendido en un restaurante y la propina. A ver, si ustedes van a un restaurante y el mesero los atiende de una vez y rápidamente tienen el alimento que quieren consumir en la mesa, ¿eso creen ustedes que generará o se hará sentir en la propina que le van a dejar al mesonero? Por supuesto que sí. Claro que sí, ¿verdad? Entonces hay una correlación o una relación positiva. A mejor atención, mejor propina. Pero si, por ejemplo, me atendió mal, duré 2 horas para que me diera la comida, fue grosero, ¿usted le va a dejar propina o le va a dejar la misma cantidad que el ejemplo anterior? No, ¿verdad? Entonces, bueno, hay personas que son muy buenas y no importa. Pero, por ejemplo, yo diría que a mayor tiempo para servirme, menor propina, ¿verdad? Duraste más tiempo en atenderme, menor va a ser tu propina. Entonces, esa correlación es negativa. Hay algunos instrumentos que me pueden llegar a medir una correlación negativa. Entonces, fíjense, esta es la fórmula de correlación de Pearson. Nosotros no lo vamos a aplicar bueno, yo sé que aquí hay matemáticos. Si los matemáticos lo quieren hacer a mano, pues háganlo. Pero de verdad que ya que el SPSS, pues y otros paquetes o herramientas tecnológicas para el procesamiento de datos cuantitativos lo hacen un solo clic, yo prefiero hacerlo utilizando esas herramientas. Entonces, fíjense todas las fórmulas y toda la complejidad que lleva. Como les dije en un principio, Pearson se utiliza para pruebas paramétricas. Ahora bien, existe el de las dos mitades, que consiste en dividir los resultados de los dos grupos, por ejemplo, del instrumento en pares e impares, y luego reviso la correlación. Ese es el otro método. El coeficiente de alfa de Cronbach, que es para medir consistencia interna. No hay escalas buenas ni malas, ni correctas e incorrectas, solamente hay un nivel de actitud o de percepción de un ítem en particular. Se aplica una sola vez el instrumento, va a producir valores entre 0 y 1, pues definitivamente muy diferente a los demás que utilizaban un valor de correlación. En esta no hay una escala, usted contabiliza de acuerdo a la escala la respuesta de los participantes en el estudio y posteriormente hace su análisis. Mientras la confiabilidad más se acerca a 1, entonces vamos a tener un mejor instrumento. En algunos casos ese 1 puede decirme más bien que los ítems son redundantes, como se les dije, pero mientras más exacto sea un instrumento, mayor va a ser su confiabilidad. Y Q de Richardson, que por ejemplo trabaja con esas escalas binarias que trabajamos la semana pasada, escalas Dummy, o dicotómicas, pues van a tener valores como 1 para correcto, 0 para incorrecto, presente, ausente, a favor, en contra. Y para esos instrumentos con escala de este tipo, entonces nosotros utilizamos como medida de confiabilidad el Q de Richardson. Finalizando con esto, fíjense, el test retest, el instrumento, perdón, el estadístico que utilizamos es correlación o R de Pearson.
vamos a ver la consistencia en el tiempo de los puntajes para formas equivalentes, que era, como les dije, aplicar el instrumento en 2 fases. También trabajamos con R de Pearson y pues buscamos que existan resultados con una estabilidad en cierto tiempo. Por eso es que no podemos dilatar mucho la aplicación para que no haya inconsistencia en la respuesta. También tenemos cuando dividimos por mitades, por ejemplo, pares e impares el instrumento. Para aplicar las pruebas de correlación podemos aplicar Pearson y Spearman, que son las más sentidas, y vamos a ver cómo es la correlación entre estos 2 elementos. Y para trabajar con la homogeneidad o consistencia de los ítems tenemos a Q de Richardson 20, que trabaja con escalas dicotómicas, y alfa de Cronbach, que trabaja con varias intenciones o con escalas más numerosas, por ejemplo, las escalas tipo Likert. El test retest, por ejemplo, parte de la pregunta de que si los individuos al que le estoy aplicando el instrumento van a responder de una manera similar. Entonces, por eso el propósito de ellos es realmente conocer si los individuos al que yo le estoy aplicando el instrumento, si se le administra 2 veces, van a tener la misma respuesta. El de formas equivalentes parte de la pregunta de que si hay 2 versiones de un instrumento similares, habrá convergencia o divergencia en las respuestas de ambas versiones. O sea, hay relación entre las respuestas de ambos instrumentos. Mientras que si utilizo o divido el instrumento por mitad, yo me puedo preguntar si las mediciones o las respuestas que se dieron en una mitad del instrumento van a ser similares a la otra mitad. Y si estoy trabajando con la consistencia de los ítems o la homogeneidad de los ítems, yo puedo preguntarme si las respuestas de los ítems del instrumento han sido coherentes con los resultados o con las variables que yo estoy midiendo. De esta manera, entonces, el investigador que está conduciendo un tema en particular se pregunta cuál, de acuerdo al método seleccionado, al instrumento seleccionado, a la prueba seleccionada, si va a aplicar un test retest, unas formas equivalentes, una división por mitades o un análisis de consistencia o de homogeneidad de los ítems como alfa de Cronbach y Q de Richards. ¿Ok? Ok, ¿hay alguna pregunta sobre la confiabilidad? No, hay que leerlo bien. Sí, ¿han manejado ustedes? ¿Han trabajado con alguno de ellos? El alfa de Cronbach. Pero con la otra aplicación que le envié, ¿verdad? Con el JAX. Pero no con el otro programa. El otro programa ya lo descargué, ya lo tenemos aquí. Cualquier persona que pase por aquí se lo puedo entregar. Es un poquito cargado, ¿eh? Pesa mucho. Sí, pesa. Bueno, yo voy a tramitar mi viaje allá a República Dominicana para que me lo prestes, Juan. Me lo ayudes a instalar. Perfecto. Sí. Así tengo una excusa. A ver, Santo, ¿tú has aplicado algún tipo de estas medidas de confiabilidad, de algunos de estos procedimientos para obtener la confiabilidad? Sí, tanto el de validez de alfa de Cronbach lo hemos aplicado, también la prueba piloto, la validación por experto también hemos utilizado. Ok, entonces en validez has trabajado con juicio de expertos y en confiabilidad has trabajado con alfa de Cronbach, pero no has trabajado con test retest, con mitades partidas, con ellas no. No, con ellas no. No, porque son las más extrañas. Pero, por ejemplo, si yo hago una prueba, por ejemplo, tú que eres de matemática, ¿no? Sí. Si mal no recuerdo. Si tú haces una prueba, vas a aplicar, por ejemplo, polinomios y haces una prueba que no está estandarizada para polinomios, sino que tú la estás creando. Haces, por ejemplo, una prueba de 10 preguntas. Y todas las preguntas están relacionadas con las variables que tú quieres medir. Por ejemplo, dominio del valor numérico, si saben determinar el valor numérico del polinomio, si saben ordenar los subíndices, ¿no?, del polinomio. O sea, si tú tienes las mismas variables dentro de las 10 preguntas, tú puedes dividir 5 ítems y luego 5 ítems, aplicarlos en momentos diferentes y ver si ellos te están respondiendo de la misma manera al inicio y al final y correlacionar los resultados.
Allí estarías trabajando, por ejemplo, con mitades partidas, con TRTs. Pudiese variar. ¿Por qué? Porque tal vez medirlo con alfa de Cronbach no va a ser porque alfa de Cronbach trabaja con actitudes, por ejemplo. ¿Ves? Exacto, va a dar una confiabilidad muy, muy bajita. No. Es la misma pregunta. Ajá, porque no puede ser, tal vez no puedes generar una escala, porque tal vez tú no estás midiendo la actitud del estudiante hacia el manejo de los polinomios, sino vas a evaluar procedimientos, por ejemplo. Entonces, como no estás trabajando con una escala de actitud, por allí pudieses trabajar un TRT, una mitades partidas, que es diferente y que ya es para una prueba en específica, ¿ok? Sí, por creo ejemplo, ¿ok? Sí, creo que este va a ser mi caso porque ya estaba tratando de confeccionar el cuestionario y en el cuestionario no lograba que todas las variables sean de intervalo ni que tengan todos una misma cantidad de categorías. Entonces ya ahí se me está complicando. Claro, puedes hacer una prueba específica para el trabajo que estás trabajando, que estás planificando. Y tus expertos te van a validar ese instrumento que realmente mides la operatividad o los elementos de la variable que tú quieres trabajar. ¿Ok? Por ejemplo, Valerie, que está trabajando con la pobreza menstrual, que pues es lo que se me quedó hace unas noches pensando, y si hago un trabajo sobre la pobreza menstrual, y dije, en la universidad sería interesante ver si las chicas saben de eso. Entonces, ella tal vez tendría que diseñar, por ejemplo, una escala tipo Likert o un cuestionario con preguntas de sí y no, y ella puede aplicar un análisis de consistencia, ¿verdad? O de homogeneidad de los ítems, y tendría que aplicar, si es dicotómica, un Q de Richardson, o si va a colocar varias respuestas, pues sería un alfa de Cronbach. Y el resto, pues, tiene temas específicos, pero esos son los que más se me han quedado, los que he tenido como que mayor, así que los recuerdo. Y pues fíjense cómo vamos desde este aspecto ya trazando el tipo de prueba que debo aplicar para manejar mis variables. Ok, fíjense, nosotros ya son las 7:40, vamos a hablar rapidito de población y muestra. Yo sabía que no me iba a quedar tiempo, por eso no quería, cuando me dijeron que podía quedar una semana más, realmente me alegré porque es muy interesante este tema. Fíjense que algunos no conocen el programa, lo ideal es que se lleven esa intención. Fíjense que hay diplomados que nada más se hacen para procesar datos. No, o sea, este es un plus que estamos dando dentro del diplomado para que al menos se lleven una introducción de lo que es cada uno de esos programas, porque son herramientas muy valiosas para el investigador. Entonces, fíjense, ¿qué es población? Es todo el conjunto de personas, objetos, eventos que yo quiero investigar. Y de esa población, como generalmente no puedo trabajarla por completo, a no ser que sea una población muy pequeña, donde como investigador yo elija trabajar con todos los sujetos que conforman, por ejemplo, una institución, yo debo tomar una muestra. Esa muestra debe ser representativa de esa población. Para eso hay unas fórmulas, bien sea para muestras o poblaciones infinitas o finitas, donde yo puedo conocer el número de sujetos que yo debo obtener. Por ejemplo, de una muestra de 1000 personas. Vamos a suponer que en el Instituto Politécnico de Loyola hay 3000 personas. Yo quiero hacer una investigación y no puedo trabajar con las 3000 personas. De esas 3000 personas, yo puedo aplicar fórmulas estadísticas. ¿Para qué? Para determinar cuál es el valor de la muestra. Si yo selecciono de esas 3000 personas 10 por intención, porque solamente puedo trabajar con 10, ya allí mis resultados van a perder su validez externa. Ahora, si yo quiero trabajar con una buena validez externa, voy a buscar una muestra representativa. Y para eso es el muestreo aleatorio, probabilístico, perdón, que puede ser aleatorio, por conglomerados, por estratos. Entonces, el muestreo probabilístico me va a garantizar que todos los sujetos, elementos, objetos de una misma población tienen la posibilidad de ser seleccionados en la muestra.
Incluso ya hay herramientas en la web donde yo coloco, por ejemplo, el nombre de las 1000 personas que conforman mi universo, mi población, y él las selecciona. No es, o sea, lo hace el app por azar, por un programa informático, llega y les dice a ustedes cuáles son las 300 personas, por ejemplo, que yo voy a seleccionar, sin intervención del investigador. Si no lo puedo hacer así, incluso puedo colocar todos los nombres en una bolsita e ir sacando como si fueran ganadores. De esta manera yo puedo garantizar que todas las personas que están incluidas dentro de mi muestra pueden ser seleccionadas. Mientras que un muestreo no probabilístico, ¿verdad? No se basa en la probabilidad, tiene diversos criterios que me van subjetivos del investigador que les van a permitir seleccionar una muestra en específica. El muestreo probabilístico, y esto lo voy a solamente a nombrar, lo desarrollamos la semana que viene antes de trabajar ya con los programas, puede ser aleatorio simple, les comenté que pues puede hacerse como una especie de rifa o de utilizar alguna herramienta web que me permita al colocar el nombre o el número de los sujetos, porque yo puedo asignarle un número a cada sujeto si no quiero colocar los nombres, ¿verdad? Y pues es el mismo sistema o el mismo azar el que me va a decir quiénes van a ser los 200 participantes de la investigación. El muestreo sistemático que establece por rangos, por ejemplo, utilizando unas tablas, yo selecciono el primer elemento al azar y luego de allí establezco el rango. ¿Qué decir? Por ejemplo, si yo selecciono el número 3 y establezco un rango de selección de cada 2 personas, quiere decir que voy a seleccionar los impares, el 3, el 5, el 7, el 9, hasta llegar al número de personas que integraban la muestra. El muestreo estratificado, que divide la población en grupos o estratos y selecciono al azar, dependiendo de cada estrato. Por ejemplo, divido en hombres y mujeres y selecciono, por ejemplo, 150 hombres y 150 mujeres, pero todos tienen la misma posibilidad de ser partícipes de la investigación. Y el de conglomerados, que no es más que dividir en grupos o como racimos, y de esos racimos yo voy a sacar los elementos que voy a considerar en la muestra. Fíjense, aquí tienen una imagen, en el muestreo aleatorio, todos tienen la posibilidad de salir. En el muestreo sistemático, cada 2 individuos yo los voy a seleccionar, ¿verdad? En el estratificado divido, por ejemplo, hembras y varones, y de allí saco, generalmente se establece un número para cada uno que sea igual. Si voy a trabajar con 300 personas, 150 de un estrato y 150 de otro estrato, o dependiendo de la cantidad de estratos. Y en un muestreo por conglomerado, pues creo grupos y selecciono son los grupos o los racimos. Aquí tienen, por ejemplo, en una muestra aleatoria, yo tomo cualquier sujeto. En un muestreo sistemático establezco por tablas, rangos, cada cuántas personas voy a seleccionar. Por ejemplo, en este caso son los impares. Existe, fíjense que buscando por internet hay una calculadora de muestreo, o sea, que esta puede ser una que vi por allí. Entonces, allí ustedes le colocan, por ejemplo, si mi muestra o la población es de 400, bajo un nivel de confianza del 95%, y un error de 0.5 o de 0 o de 5%, les da ya el valor de lo que pasa que no está la pantalla completa, les da ya la cantidad de personas que pueden seleccionar. O sea que ya hay muchas herramientas para ayudarnos con esta situación. Fíjense, por ejemplo, por aquí en un muestreo por estratos o por conglomerados. En un estrato, pues toda la población lo que hacen es dividirla en estratos, por ejemplo, adultos, jóvenes y niños, y luego seleccionan un número equivalente para adultos, jóvenes y niños, por ejemplo. Mientras que en el muestreo no probabilístico trabajamos por conveniencia, por intención o juicio, por el muestreo de bola de nieve o por cuotas, y estos también tienen un procedimiento definido. Eso lo vamos a desarrollar aún más la semana que viene. Por allí dice Leonardo da Vinci que el que piensa poco se equivoca mucho.
pero también es cierto que sobrepensar a veces nos hace mucho daño. Debe haber un equilibrio entre pensar poco y pensar en exceso. Lo cierto es que es el pensamiento el que nos ayuda a equivocarnos menos y a formarnos más. Entonces, estas son las referencias que he considerado para la noche de hoy y pues esta ha sido la clase de esta noche. ¿Alguna pregunta? No, tenemos que estudiar porque está muy largo eso y está complicado, pero estuvo bien explicado. Realmente. Muy bonito el tema. Santo. Sí, pero... No. Ok. Ya lo mío con relación a la entrega, profe. Me dijo que me iba a... ok, sí. Yo modifiqué la entrega porque yo no... O sea, me pasa que cuando coloco la actividad en el aula, coloco desde hasta y luego aparece que la actividad ya está cerrada y la vuelvo a modificar y entonces, bueno, no sé qué pasa. Déjame volver a entrar en el aula para colocarlo. Era hasta hoy, ¿no? No hasta el 18. Sí, pero, no por eso le iba a decir que si está dentro de sus posibilidades, dando unos cuantos días más, porque estamos cerrando el año y hay muchas cosas. Ok, entonces fíjense, lo puedo extender, como vamos a estar una semana más, se los extiendo hasta el sábado. ¿Les parece bien? Excelente. Ok, se los extiendo hasta el sábado y luego la tarea que se van a llevar pendiente es esta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular muestras, vamos a calcular coeficiente de Cronbach, vamos a aplicar una prueba de correlación. Esa va a ser la tarea que se va a llevar, pero yo les comenté que tenían que colocarse en pareja o en trío. Entonces tienen que mandarme, o para la semana que viene, yo les agradezco que me tengan la información de cómo van a entregar o cómo va a ser su participación en grupo. En grupo para que se puedan ayudar un poquito más. ¿Ok? Claro. Ok. Sí, okay, gracias. Juan, te escucho. Sí, que ya tenemos los grupos. Bueno, menos el de nosotros está conformado ya, ¿verdad? Entonces me las tienen que hacer llegar. Ok, perfecto. Ok, háganlo llegar para que yo tenga la información. Sí. El Cruz, te escucho, Cruz, ¿cómo estás? ¿Vas a hablar, Cruz? ¿Tienes una pregunta? No me entiende. Creo que hay problema técnico, porque no se escucha nada. No, es que tiene el micrófono cerrado. Debe tener problemas de conexión. Ok, ¿qué les pareció el contenido? ¿Amigable? ¿El desarrollo fue amigable? ¿Fue entendible? O sea, ¿sí creen ustedes que lograron percibir cada elemento que se presentó la noche de hoy? Sí, es extraordinaria la explicación. Creo que está nítida. Perdón. Qué bueno. ¿Cómo que estudiarlo? Sí. Recuerden que la idea es generar herramientas para que cuando ustedes apliquen la investigación, tienen que tener una idea. Cruz, se escucha muy mal. Estás en la Matrix. Sí. Sí, está en la Matrix. Si quieres lo colocas en el mensajero y lo leemos y te damos la respuesta. Si tienes problemas, Katie. Te escucho, Katie. Sí, buenas noches. Buenas Profe, noches. mi pregunta es con relación a la muestra. Por ejemplo, yo tomé un centro para hacer mi estudio de caso, mi investigación. Okay. Entonces, la población que yo tomaría para muestra, según yo acá analizando, sería el director, los maestros, algunos estudiantes y quizás podrían ser algunos padres de los estudiantes para ver cómo ellos pueden validar el que los maestros estén utilizando las metodologías activas en el área de ciencias naturales. Okay. Déjenme saber si sería esa más o menos el muestreo que yo tengo que tomar, perdón, la población que yo tengo que tomar para la muestra. Ahora bien, tienes que para estar realizar más o menos una respuesta de las preguntas
que le den solución al problema. Ok, mira, si tú quieres trabajar con toda la comunidad educativa, que incluye directivos, profesores y padres, no sé si los estudiantes, eso se tiene que reflejar en el objetivo, en el título y en la pregunta de investigación. Si tu objetivo va dirigido a trabajar con estudiantes, tu muestra debe ser solamente de estudiantes. Si tu objetivo va dirigido a trabajar con profesores, tu muestra debe ser de profesores. Y si hay muy pocos, debes considerarlos a todos. ¿Ok? Si vas a trabajar por lo menos en un solo instituto. Allí es muy difícil, si son solamente, por ejemplo, 10 profesores que enseñan historia. Entonces, trabajar con menos de 10 o tomar una muestra de 10, tú puedes trabajar con las 10 personas. Es una población manejable. Eso pasa para cuando son poblaciones muy extensas. Entonces, tienes que estar claro si tú proyectaste en tus objetivos que vas a trabajar con directivos, profesores, estudiantes o maestros, estudiantes y comunidad, porque si no, no lo estás haciendo bien. Yo no puedo hacer algo que yo no establecí en mis objetivos. O sea, si tú me presentaste a mí dentro de los objetivos que era importante conocer la actitud de los padres deben formar parte de la muestra. Pero si no está, no. ¿Ok? Porque no, o sea, para ti es necesario. ¿Ok? Cuidado con eso. Katie. Gracias. Ok, Yarisa habla muchísimo. Valerie, ¿ibas a decir algo? Yarisa. No, era ahorita. Okay. Está bien, que pase la compañera. Ok, Yarisa, te quiero escuchar. ¿Estás por allí? ¿Qué te pareció la clase? Sí, por aquí estoy. Estaba de licencia, un poco agripada, pero aquí estamos. Estuve un poco en el aire porque al no entrar a la clase del martes pasado, porque me sentía muy mal, pero salimos a flote. Ok, vamos a canalizar que esta semana estén las dos clases para que no tengamos ningún problema, ¿ok? Estén en la plataforma. Al igual que los recursos, lo que pasa es que son muy pesados y se me dificulta agregarlos a la... ¿Ok? Ok, yo entré a la plataforma a ver si estaban y vi que no estaban. Entonces me acerco a alguno de los compañeros y le pregunto qué tal fue la clase y eso. Okay. Con la tarea hice un esfuerzo porque en realidad estaba un poco confusa, pero yo acepto correcciones y el que acepta correcciones es porque quiere crecer y aprender. No, mira, Yarisa, estamos en un camino, en el camino de la investigación siempre van a haber correcciones. Eso es algo que nosotros tenemos que, como les dije, no hay investigaciones perfectas, todas tienen un margen de error. Por eso es que los niveles, cuando nosotros estamos analizando los datos, trabajamos con un nivel de error o un margen de error, con un nivel de confianza, por ejemplo, del 95% y un error de 5%. Nunca hay una investigación perfecta, ¿ok? O sea que tenemos que trabajar también como investigadores en nuestra humildad, porque en la medida en que más rabia nos dé, que nos hagan observaciones, entonces no estamos creciendo. Mira, es increíble y se los digo con toda confianza. O sea, cada vez que tú buscas escalar un nivel, también las correcciones se hacen más sentidas. ¿Por qué? Porque si tú estás apostando, por ejemplo, a un nivel superior del que tenías, vas a tener evaluadores mucho más altos que tu nivel. O sea que siempre hay un nivel macro de observación. Y recuerden que cada persona tiene una manera de investigar. La manera de investigar de Juan no se parece a la de Santos, ni la de Alexander, ni la de Tales, ni la de Marvin. Entonces él tiene una organización. Entonces llega Juan a revisarle la investigación a Tales y como no concuerdan sus maneras de investigar, las observaciones de Juan van a ser tal vez más hacia su manera de investigar. Entonces, este es un mundo cada vez más complejo, o sea, que no se sientan intimidados también con la, o sea, como yo haga la observación. Si yo vengo por aquí a decirles a ustedes, ninguno de ustedes sabe nada, ese curso se perdió, o sea,
también ya ahí hay otra cosa. Pero si yo les digo, mira, vamos a mejorar esto, fíjense que pasó esto, también es como yo haga la observación. Entonces, siempre trabajemos en mantener la humildad. Yo prefiero decir siempre que no sé mucho a decir que sé mucho y que anden personas tratando de realmente comprobar si realmente sé lo que estoy diciendo que conozco. Entonces es mejor mantener la humildad porque el mundo tiene un conocimiento tan amplio y hay tantas cosas que no conocemos que puede surgir cualquier observación. O sea que esa es una buena cualidad que tienes, Yarisa. ¿Ok? Bueno, entonces nos despedimos. Nos vemos el próximo martes. Hay que generar un enlace porque ya se perdieron los enlaces de todos los martes. Gracias a ustedes, de verdad que hacen un espacio muy agradable. Cada día nos compenetramos más. Me saludan a José Luis, que se mejore. Y pues abrazos. Que pasen feliz noche. Gracias igual. Hasta luego.